Hay un momento en la vida de toda mujer en que alguien se va y el mundo parece moverse unos centímetros de su lugar. No hablo solo de una despedida física, sino de esas ausencias lentas, de esos silencios que crecen dentro de la misma casa, de esa mirada que un día te miraba como si fueras un milagro y de pronto empieza a mirarte como si fueras un objeto más en la habitación. Y tú, sin darte cuenta, comienzas a sentir que te están perdiendo, que te están dejando atrás, que algo en ti dejó de ser suficiente. Te preguntas qué hiciste mal, en qué momento te equivocaste, por qué ya no te eligen como antes. Y duele como si te hubieran arrancado un pedazo de identidad, porque nos enseñaron a creer que cuando alguien se aleja, el problema siempre somos nosotras. Pero hay otra verdad que casi nadie te cuenta. Muchas veces no te están perdiendo, te están revelando. No te están quitando amor, te están quitando la venda. No te están sacando de su vida, te están devolviendo a la tuya. Y ese proceso, aunque se sienta como una caída, en realidad es un despertar. Porque la ausencia de alguien no siempre es castigo. A veces es una respuesta que la vida te debía desde hace tiempo. Piensa en cuántas veces confundiste amor con aguante, en cuántas ocasiones te quedaste donde ya no te cuidaban porque creías que irte era fracasar. Nos enseñaron a luchar por los vínculos incluso cuando nos costaban la paz, como si el mérito estuviera en resistir y no en elegirnos. Y así fuiste aprendiendo a soportar lo que no te hacía bien, a justificar lo que te dolía, a llamar etapa difícil a lo que en realidad era una herida constante. Cuando alguien se aleja, lo primero que aparece es el miedo. Miedo a no ser suficiente, a quedarte sola, a que nadie más vuelva a mirarte con esos ojos que tú creías únicos. Ese miedo te hace correr detrás, preguntar de más, explicar de más, doblarte un poco para ver si así vuelven a elegirte. Y es humano, todas lo hemos hecho. Pero nadie nos explicó que correr detrás de quien se distancia es alejarnos de nosotras mismas. Hay despedidas que no empiezan con un adiós, sino con pequeñas grietas, un mensaje que ya no llega. Igual, una conversación que se vuelve pesada, una caricia que pierde verdad. Tú lo sientes, tu cuerpo lo sabe, pero tu corazón se resiste a aceptarlo. Porque aceptar que alguien ya no te cuida como antes es aceptar que tienes que tomar decisiones que asustan. Y entonces prefieres pensar que es tu culpa, que si cambias un poco más, si comprendes un poco más, todo volverá a ser como al inicio. Pero lo que se rompe casi nunca se rompe de golpe. Se va deshilachando mientras tú haces nudos para sostenerlo. Y un día te das cuenta de que estabas sosteniendo sola una historia de dos. Ahí aparece la frase que te atraviesa: me están perdiendo. Y la dices con dolor, con rabia, con incredulidad, como si fueras un tesoro que el otro no supo cuidar. Y sí, lo eres, pero no de la forma en que te contaron. No te están perdiendo como quien deja caer algo valioso. Te están revelando quién eres sin ellos. Te están mostrando cuánto te habías empequeñecido para caber en un lugar que ya no tenía tu tamaño. Te están obligando a mirarte sin el espejo de su aprobación. Y eso, aunque arda, es un regalo incómodo. Durante años creíste que el amor era prueba de resistencia, que la mujer valiosa es la que aguanta, la que perdona todo, la que espera cambios imposibles. Te enseñaron que irte era ser egoísta, que elegirte era traición, que ponerte primero era pecado. Y así te convertiste en guardiana de vínculos que te iban apagando la luz. Cuando alguien se va, también se va la versión de ti que vivía para ser elegida. Y eso asusta porque no sabes quién eres sin esa lucha. No sabes cómo se vive sin intentar convencer, sin explicar, sin demostrar. La ausencia del otro deja un silencio grande, pero en ese silencio empieza a hablar tu verdad.
Tal vez ahora mismo te duele recordar las veces que te preguntaste qué más debías hacer para que se quedaran. Las veces que revisaste tu cuerpo, tu carácter, tu forma de amar, buscando el error como quien busca una mancha en un vestido blanco. Nadie te dijo que a veces no hay error, hay desajuste. Hay caminos que se separan porque tú creciste y el otro no supo crecer contigo. No te están perdiendo, se están quedando sin acceso a la mujer que ya no se conforma. Y eso incomoda a quien estaba acostumbrado a tu paciencia infinita. Tu cambio desordena los viejos acuerdos, esos donde tú dabas más de lo que recibías y lo llamabas amor. Hay algo casi sagrado en el instante en que dejas de correr detrás. En el momento en que te detienes y te preguntas si de verdad quieres seguir donde no te cuidan como mereces. Esa pregunta es el inicio de todo, porque el dolor puede romperte o despertarte y tú estás empezando a despertar. Quizá todavía piensas que te están dejando atrás, pero la vida no retrocede, te reubica. Te saca de lugares donde tu alma ya no cabe. Te empuja a mirarte sin filtros, sin la aprobación de nadie, sin la identidad de la elegida. Y ahí, en ese territorio sin aplausos, aparece tu verdadera forma. No te están perdiendo, te están quitando el papel de secundaria en tu propia historia. Te están obligando a ser protagonista. Y eso da vértigo porque nadie te enseñó a ponerte en el centro sin sentir culpa. Cada mujer que ha sido dejada conoce esta noche oscura, esa en la que crees que el amor se fue y contigo se fue tu valor, pero al amanecer descubres que lo que se fue la ilusión de que tu dignidad dependía de otro. Hay vínculos que no terminan por falta de amor, sino por falta de verdad, y la verdad siempre es incómoda al principio. Te desarma, te sacude, te deja sin guión, pero también te devuelve la mirada limpia. No te están perdiendo, te están revelando qué parte de ti estabas regalando por miedo. Te están mostrando cuánto te habías olvidado de escucharte. Y aunque ahora parezca un derrumbe, es una construcción nueva, empezando por los cimientos. Tal vez hoy sientes que nadie volverá a mirarte igual. Y puede ser cierto. Porque la mujer que nacerá después de este proceso no necesita ser mirada para existir. Aprenderá a mirarse ella primero. Cuando alguien se aleja, no siempre se lleva algo tuyo. A veces se lleva lo que ya no te pertenece. Y tú te quedas con lo esencial. Tu voz, tu camino, tu derecho a ser amada sin migajas. No te están perdiendo. Te están despertando, y una mujer despierta ya no vuelve a dormir en lugares donde no hay amor. 1. Cuando alguien se va, te muestra cuánto estabas aguantando. Hay despedidas que no revelan la ausencia del otro, sino la cantidad de peso que tú llevabas en silencio. Cuando alguien se va, de pronto el cuerpo descansa de una tensión que ni siquiera sabías que existía. Te das cuenta de que estabas sosteniendo una historia con las dos manos, con los dientes, con el corazón apretado, mientras te repetías que eso era amor, que eso era luchar, que eso era hacer que funcione. Durante años confundiste aguantar con amar. Creíste que el mérito estaba en resistir tormentas ajenas, en tolerar silencios que te dolían, en justificar lo que te hacía sentir pequeña. Y cuando esa persona se aleja, aparece una verdad incómoda. No te quitaron un amor, te quitaron una carga. Recuerdo cómo te convencías de que todo era una etapa, que las palabras frías eran cansancio, que las ausencias eran distracción, que la indiferencia era un mal día. Construiste un diccionario entero para traducir lo que te hería y convertirlo en algo soportable. Eso era aguantar, no amar. Cuando alguien se va, se rompe la ilusión que te mantenía ocupada. Ya no hay a quien explicar, a quien esperar, a quien convencer. Y en ese silencio aparece el cansancio real, el tuyo. Te das cuenta de cuántas veces te dormiste con un nudo en la garganta diciendo, mañana será distinto.
Aguantabas porque te enseñaron que el amor se prueba con sacrificio, que irte era ser débil, que quedarte era ser valiente. Nadie te dijo que la valentía también tiene forma de puerta cerrada. El día que se fueron, tu cuerpo habló antes que tu mente. Respiraste distinto, aunque doliera. Dejaste de caminar sobre cáscaras invisibles. Y te asustó descubrir que la paz podía sentirse así, sin esa persona. Aguantabas miradas que ya no te miraban. Conversaciones donde solo tú remabas. Promesas que se deshacían al amanecer. Y lo llamabas paciencia, para no llamarlo soledad acompañada. Cuando alguien se va, se cae el teatro. Ya no tienes que fingir que todo está bien. Ya no necesitas acomodar tus emociones al tamaño del otro. Y duele, sí, pero también libera. Te habías vuelto experta en minimizar tus heridas. No es para tanto, te decías, mientras algo en ti se hacía más pequeño. El día que se fueron, entendiste que sí era para tanto. Aguantabas porque tenías miedo de perder y nunca te explicaron que a veces ya estabas perdiendo mientras te quedabas, perdiendo calma, dignidad, alegría. Cuando alguien se va, te muestra el inventario real de tu amor. Cuánto diste, cuánto callaste, cuánto esperaste. Y descubres que estabas viviendo con el corazón en modo ahorro de energía. Te acostumbraste a agradecer migajas por temor a no tener pan y llamaste amor a la ración mínima de presencia. Aguantabas por lealtad a una versión vieja de la historia, a un inicio que ya no existía, a un recuerdo que no volvió. Cuando alguien se va, te revela que el amor no es una prueba de resistencia, que no se mide por lo que soportas, sino por lo que te hace florecer. Te das cuenta de que muchas veces no te dolía perderlos, te dolía aceptar cuánto te habías perdido tú. Aguantabas para que no se rompiera la imagen, para no admitir que estabas sola, incluso acompañada, para no escuchar la voz que te pedía salir. Cuando alguien se va, te deja frente al espejo sin excusas y ves a una mujer cansada de ser fuerte en el lugar equivocado. Te enseñaron a luchar por los vínculos, pero no te enseñaron a reconocer cuándo la lucha se vuelve maltrato invisible. Aguantabas porque pensabas que el amor se gana, y el amor no se gana, se encuentra donde te cuidan sin pedirte que te dobles. Cuando alguien se va, te muestra que estabas viviendo de rodillas emocionales, agradeciendo lo básico. Te revela que no perdiste un refugio, perdiste una intemperie disfrazada de hogar. Aguantabas porque temías empezar de nuevo y no sabías que ya estabas empezando cada día un poco más rota. Cuando alguien se va, te enseña cuánto estabas negociando tu paz por un poco de compañía y entiendes por fin que no te quitaron un amor, te devolvieron a ti. 2. El rechazo no es sentencia, es filtro. Durante mucho tiempo interpretaste el rechazo como un veredicto sobre tu valor. Cuando alguien no te eligió, cuando dejó de llamarte, cuando prefirió otro camino, sentiste que te estaban poniendo una etiqueta invisible en la frente, no suficiente. Nadie te enseñó a leer ese gesto de otra manera. Creciste creyendo que el amor es un examen y que reprobarlo te define para siempre. Por eso cada rechazo te atravesaba como una confirmación de tus miedos más antiguos. A los 50 empezaste a comprender algo distinto. El rechazo no es un martillo que te aplasta, es un filtro que te ordena. No te dice quién eres, te dice quién no puede caminar contigo. No te reduce, te ubica. Y esa verdad cuesta aceptarla, porque nos educaron para perseguir lo que se aleja, para mendigar lo que se niega, para traducir el no del otro en un debo cambiar yo. ¿Recuerdas cuántas veces quisiste demostrar que merecías quedarte? ¿Cuántas veces maquillaste tu esencia para encajar en un molde que no tenía tu forma? El rechazo te empujaba a convertirte en una versión corregida de ti misma, como si el amor fuera un casting donde había que modificar el guión personal.
y sin darte cuenta, fuiste dejando pedazos de tu verdad en cada intento de agradar. El rechazo dolía porque lo leías como abandono, no como información. Nadie te explicó que cuando alguien se aparta, también te está diciendo, este lugar no es para ti. Que no todas las puertas cerradas son castigo. Algunas son protección con llave grande. Que a veces el universo te saca de un sitio porque tu destino no cabe en esa habitación. A los 50, entendiste que el rechazo también tiene un lado sagrado. Te evita amores a medias, mesas sin pan emocional, promesas que nunca se levantan del suelo. Te libra de historias donde ibas a pasar años pidiendo lo básico. Pero al principio no lo ves así. Al principio solo sientes la herida en el orgullo, el golpe en la identidad, el eco de una voz que te pregunta ¿qué hiciste mal? Te pasaste media vida intentando convencer a quienes ya habían decidido no quedarse. Creíste que el amor se negocia, que el interés se ruega, que la conexión se fabrica con voluntad, y cada rechazo te empujaba a intentarlo más fuerte, no a retirarte con dignidad. Confundiste insistencia con valor y silencio con derrota. El rechazo no es sentencia, pero tú lo vivías como cadena perpetua. Pensabas que si alguien no te quería, nadie más lo haría, que un no era un espejo definitivo y no una opinión particular. Olvidaste que cada persona ama desde su propio tamaño y que hay corazones incapaces de sostener lo que tú ofreces. A los 50 miraste atrás y viste cuántos rechazos te salvaron sin que lo supieras. Amores que no fueron para que otros mejores llegaran. Trabajos que se cerraron para que encontraras tu camino. Puertas que dolieron, pero te alejaron de lugares donde te habrías secado como planta sin agua. Comprendiste que el rechazo no te resta valor, te cambia de escenario, te mueve de mesa. Te saca de un reparto donde tu personaje siempre era secundario. Y aunque al principio se siente como expulsión, con el tiempo se revela como traslado necesario. Recuerdas cómo te castigabas después de cada no. Analizabas tus palabras, tu cuerpo, tu manera de amar, buscando la falla. Nadie te dijo que a veces no hay falla. Hay diferencias de destino, de madurez, de profundidad. Que no todos están listos para la mujer en la que te estabas convirtiendo. El rechazo también te enseñó a distinguir entre deseo y necesidad, entre amor y carencia, entre quien te quiere y quien solo te usa para no sentirse solo. Te afinó la mirada aunque al inicio te la nublara el llanto. A los 50 entendiste que ser rechazada por ciertos corazones es un honor disfrazado, que hay lugares donde no ser elegida es la mayor bendición, que no todos los trenes que se van te dejan en el andén, algunos te evitan un descarrilamiento. Aprendiste que el rechazo filtra máscaras, revela intenciones, desnuda a quienes solo te querían mientras eras conveniente, y eso, aunque duele, es una verdad que te vuelve libre. Te diste cuenta de que muchas veces no te rechazaron a ti, rechazaron tus límites, tu claridad, tu nueva versión, y que eso no habla de tu valor, sino de su miedo. El rechazo no es sentencia, es brújula. Te señala dónde no insistir más. Te enseña a retirarte sin sentirte menos. Te obliga a construir una autoestima que no dependa de ser elegida. A los 50 comprendiste que cada no te estaba acercando a un sí más verdadero. Que perder interés ajeno no es perder amor propio. Que la dignidad crece cuando dejas de perseguir manos que no te sostienen. Miraste tus viejos rechazos como cicatrices necesarias, ya no como pruebas de insuficiencia, sino como mapas que te guiaron hacia ti. Y entendiste que el problema nunca fue no ser suficiente, sino intentar ser suficiente para quien no sabía amar. Hoy sabes que el rechazo es un filtro que cuida tu destino, que no te define, te ordena, que no te expulsa de la vida,
te reubica en la tuya. Y comprendiste, por fin, que cuando alguien te dice no, no te está cerrando el mundo, te está abriendo el camino correcto. 3. No te dejaron de poder usarte. Durante mucho tiempo interpretaste la distancia de otros como abandono. Creíste que te habían dejado porque no fuiste suficiente, porque algo en ti falló, porque tu forma de amar no alcanzó. Nadie te explicó que a veces, cuando alguien se va, no está. Renunciando a ti, está renunciando al acceso que tenía sobre ti. No te dejaron de poder usarte como antes. Hay personas que se sienten cómodas mientras tú eres predecible, dócil, disponible. Te quieren mientras dices sí, mientras aguantas, mientras ocupas el lugar que te asignaron sin mover los muebles. Pero el día que empiezas a poner límites, a decir no, a preguntarte qué quieres tú, algo se rompe en su interés. No porque dejaste de ser valiosa, sino porque dejaste de ser útil. Recuerda cuántas veces te amaron por lo que dabas y no por lo que eras. Te buscaban cuando necesitaban consuelo, compañía, orden en su caos, pero se alejaban cuando tú pedías lo mismo. Ese amor tenía condiciones invisibles, que no incomodaras, que no exigieras, que no crecieras demasiado. Cuando empezaste a cambiar, cuando ya no aceptaste migajas, algunos vínculos se volvieron frágiles y tú pensaste que te estaban dejando sin ver que en realidad se estaba cayendo un sistema donde tú siempre perdías. No te dejaron, se quedaron sin la versión de ti que se doblaba para que ellos no se rompieran. Se quedaron sin la mujer que pedía poco, que perdonaba todo, que esperaba en silencio. Y esa pérdida les incomodó. Hay personas que aman tu herida porque les da un lugar de poder. Te quieren pequeña para sentirse grandes, confundida para sentirse sabios, dependiente para sentirse necesarios. El día que te vuelves autónoma, su amor se desorienta. Tú lo viviste como rechazo, pero era resistencia a tu transformación. El vínculo no soportó tu nueva forma de estar en el mundo. Y eso no habla de tu defecto, habla de su límite. No te dejaron de encontrar la puerta abierta sin tocar. Dejaron de encontrar una mujer dispuesta a acomodarse a cualquier clima emocional. Dejaron de poder usarte como refugio sin reciprocidad. Recuerda cómo algunos desaparecieron cuando dejaste de perseguirlos. Cómo se enfriaron cuando ya no explicaste de más. Cómo se molestaron cuando tu no sonó firme. Ese enojo no era desamor, era pérdida de control. Durante años creíste que el amor se demuestra aguantando, y muchos se aprovecharon de esa creencia. Te usaron como colchón emocional, como escucha infinita, como lugar seguro donde no devolvían lo recibido. Cuando empezaste a pedir coherencia, tiempo, respeto, algunos se sintieron atacados, porque estaban acostumbrados a recibir sin dar, a tomar sin cuidar, a tenerte sin elegirse también. No te dejaron de tener a la mujer que se olvidaba de sí para sostenerlos, y esa mujer ya no existe. A los 50 entendiste que muchas relaciones no se rompen por falta de amor, sino por falta de privilegio. El privilegio de tratarte a medias sin consecuencias. Te dolió descubrir que te querían mientras fueras cómoda, pero esa verdad te salvó de seguir invirtiendo vida donde solo te alquilaban. No te dejaron de poder usarte como anestesia de sus vacíos, como espejo para su ego, como excusa para no crecer. Y aunque al principio se sintió como desamparo, con el tiempo se reveló como justicia. Aprendiste que el amor real no se ofende cuando pones límites, no huye cuando te respetas, no se enfría cuando te eliges. Quien se va porque ya no puede usarte, nunca te amó de verdad. Amaba la ventaja, no la mujer. A los 50 comprendiste que algunas ausencias son limpiezas necesarias, que perder a quien te usaba
es ganarte a ti. No te dejaron, te devolvieron tu energía, tu tiempo, tu centro, y entendiste por fin que cuando ya no pueden usarte, empiezan a revelarte. 4. La distancia revela quién te quería por esencia y quién por costumbre. Hay verdades que solo se entienden cuando aparece el silencio, mientras todo está cerca, mientras las rutinas funcionan. Es difícil distinguir el amor de la costumbre, pero cuando llega la distancia, esa pausa que nadie pidió y que todos temen, se cae el maquillaje de los vínculos. Entonces, descubres quién te quería por lo que eres y quién te necesitaba por lo que dabas. Durante años creíste que te amaban porque estaban allí. Confundiste presencia con elección, cercanía con profundidad. Nadie te explicó que se puede estar al lado de alguien sin mirarlo de verdad, que se puede compartir una casa sin compartir el alma, que se puede decir te quiero desde un lugar que no sabe cuidar. La distancia es un espejo incómodo. De pronto notas quién te busca sin obligación, quién pregunta por ti sin agenda, quién te extraña como persona y no como función. Y también aparece el otro rostro, quienes solo te necesitaban como pieza de su engranaje cotidiano. ¿Recuerdas cómo algunas relaciones se sostuvieron por inercia? Porque era cómodo, porque era conocido, porque daba miedo empezar de nuevo. No, porque hubiera un amor vivo, sino porque nadie se atrevía a nombrar el vacío. Cuando llegó la distancia, algunos vínculos se apagaron sin lucha. No hubo preguntas, no hubo intentos, no hubo puentes. Y tú pensaste que te estaban dejando, sin ver que en realidad nunca te habían elegido de verdad. La costumbre tiene voz suave y tramposa. Se parece al amor, pero no lo es. Te hace creer que compartir años es sinónimo de compartir vida. Te convence de que lo conocido siempre es mejor que lo verdadero. La distancia reveló quién te quería por esencia, quienes siguieron viéndote aún sin tenerte cerca, quienes respetaron tus cambios, quienes celebraron tu crecimiento aunque no les fuera útil. Y también reveló a quienes te querían por costumbre, los que se enfriaron cuando dejaste de cumplir un rol, los que se incomodaron con tu nueva versión, los que te preferían predecible. Durante años interpretaste la rutina como estabilidad. Pensaste que el amor era eso, repetir. Días, tolerar defectos, acomodarse a silencios, y la distancia vino a desordenar esa idea. A los 50 comprendiste que el amor por esencia no se asusta con el espacio, no se debilita con tu transformación, no necesita controlarte para existir. La costumbre, en cambio, tiembla cuando cambias, se ofende cuando creces, se rompe cuando dejas de ser funcional. ¿Recuerdas cómo algunos te querían mientras fueras la de siempre, la que no cuestionaba, la que no pedía, la que no se movía del lugar asignado? ¿Y cómo se alejaron cuando empezaste a elegirte? La distancia no destruye lo real, lo expone. No crea desamor, lo desenmascara. Aprendiste que hay personas que te extrañan como se extraña un objeto útil, no como se extraña un alma. Y esa diferencia duele, pero también libera. A los 50 entendiste que el amor por esencia no necesita verte todos los días para sostenerte, que no te reduce a una función, que no te teme cuando te vuelves más grande. La costumbre te pedía quedarte igual. El amor te invita a crecer. La distancia te mostró que algunos te querían mientras no incomodaras su guión, y que otros te querían incluso cuando escribías el tuyo. Comprendiste que no perdiste vínculos, perdiste ilusiones sobre ellos. Aprendiste a agradecer la distancia por su claridad brutal, porque te ahorró años de fingir compañía donde solo había rutina. A los 50 supiste que el amor verdadero no se sostiene por miedo a la soledad, sino por deseo de encuentro.
La distancia te enseñó a no confundir historia con destino, a no llamar amor a lo que solo era hábito. Y entendiste por fin que cuando el espacio separa, también ordena. 5. Cuando ya no te buscan, recuperas tu voz. Hay un silencio que al principio duele como un abandono, pero con el tiempo se convierte en un territorio donde tu voz vuelve a nacer. Cuando alguien deja de buscarte, lo primero que sientes es un vacío ruidoso, una pregunta insistente que te golpea el pecho. Ya no me necesita, ya no me quiere, ya no importo. Y en ese desconcierto olvidas que, mientras te buscaban desde un lugar torcido, tú estabas dejando de buscarte a ti. Durante años confundiste ser querida con ser requerida. Creíste que el amor se medía por la cantidad de veces que te llamaban, por lo indispensable que eras en la vida de otros. Te acostumbraste a estar disponible, a responder rápido, a acomodar tu tiempo al deseo ajeno. Y sin darte cuenta, tu voz empezó a mezclarse con el eco de los demás. Cuando dejaron de buscarte, sentiste que te quedabas sin lugar. Pero lo que realmente se abrió fue un espacio donde ya no tenías que hablar para convencer, ni explicar para ser vista, ni justificar para ser aceptada. Ese silencio empezó a devolverte palabras que no sabías que habías perdido. ¿Recuerdas cuántas veces hablaste desde el miedo a perder? ¿Cuántas frases salieron de tu boca no para expresar tu verdad, sino para sostener un vínculo? Aprendiste a decir lo correcto, no lo auténtico, a elegir tonos suaves para no incomodar, a callar verdades para no alejar a nadie. Cuando ya no te buscaron, se cayeron los guiones. Nadie te pedía explicaciones, nadie te exigía un papel, y en ese escenario vacío apareció tu voz desnuda, un poco temblorosa al inicio, pero tuya. El dolor del silencio te hizo escuchar lo que siempre había estado debajo del ruido. Te diste cuenta de que muchas de tus conversaciones eran monólogos disfrazados de diálogo, que hablabas para llenar ausencias emocionales, no para encontrarte. A los 50 comprendiste que ser buscada no siempre es ser amada, que a veces te necesitaban como eco de sus carencias, no como presencia verdadera. Y cuando dejaron de buscarte, te liberaron de un idioma que no era el tuyo. Tu voz empezó a volver en forma de límites, de decisiones pequeñas, de no quiero y ya no. Palabras que antes te daban miedo comenzaron a sonar naturales en tu boca. Recordaste cómo modulabas tu forma de hablar según el otro, cómo medías cada frase para no herir, para no perder, para no quedarte sola, y entendiste que habías convertido tu voz en un traje prestado. Cuando ya no te buscaron, dejaste de ser traductora de emociones ajenas, dejaste de explicar lo obvio, de rogar lo básico, de argumentar tu derecho a ser tratada con respeto. El silencio fue maestro duro, te enfrentó a tu propia conversación interna, a lo que realmente querías decir, y nunca dijiste. Y esa honestidad te asustó y te sanó al mismo tiempo. A los 50 supiste que tu voz no nació para convencer a nadie de tu valor, nació para nombrar tu verdad, aunque no todos la entiendan. Cuando dejaron de buscarte, dejaste de correr detrás de respuestas, y al dejar de correr, empezaste a escuchar tu propio paso. Comprendiste que muchas veces te buscaban para descargar, para apoyarse, para no sentirse solos, y tú confundiste esa necesidad con amor. Tu voz regresó cuando ya no hubo público que complacer, cuando dejaste de hablar para mantener puentes que solo tú sostenías. Aprendiste a decir: esto me duele, esto no lo acepto, esto no es amor. Palabras simples que antes parecían imposibles. A los 50 entendiste que tu voz no necesita coro, que puede ser firme aunque tiemble, que puede ser suave sin ser sumisa. Cuando ya no te buscaron, recuperaste el derecho a elegir qué decir y qué callar por ti, no por miedo.
Descubriste que tu voz tiene memoria, que guardaba verdades antiguas esperando un espacio seguro para salir. El silencio ajeno te devolvió un lenguaje propio, y en ese idioma nuevo empezaste a habitarte con respeto. Comprendiste que no te quitaron atención, te devolvieron presencia. A los 50 supiste que una mujer que recupera su voz ya no vuelve a vivir en traducción. Y entendiste por fin que cuando ya no te buscan, empiezas a encontrarte. 6. La ausencia te obliga a mirarte sin anestesia. La ausencia tiene un sonido propio, un eco que al principio parece insoportable. Cuando alguien se va o deja de estar como antes, el silencio se vuelve un espejo donde ya no puedes esconderte. Durante años usaste la presencia de otros como anestesia para no mirarte de frente. Conversaciones, rutinas, preocupaciones ajenas. Todo servía para no escuchar esa voz interior que te pedía atención. Pero cuando llega la ausencia, se cae el ruido y quedas tú contigo, sin distracciones, sin excusas. Al comienzo duele como una luz demasiado fuerte. Te miras y no reconoces del todo a la mujer que aparece. Descubres cansancios que habías maquillado, tristezas que habías minimizado, vacíos que habías llenado con compañías prestadas. La ausencia te quita los vendajes emocionales y te deja al descubierto. Y eso asusta porque nadie te enseñó a estar a solas con tu verdad. Durante mucho tiempo creíste que necesitabas a otros para sentirte completa, que sin sus mensajes, sus planes, sus miradas, tu vida se volvía un cuarto apagado. La ausencia te obligó a descubrir que no eras un satélite girando alrededor de nadie, sino un mundo propio que había olvidado su órbita. ¿Recuerdas cómo te apresurabas a llenar cualquier silencio? Llamabas, escribías, buscabas explicaciones para no sentir el hueco. No sabías que ese hueco no era falta de amor, sino falta de ti. La ausencia te enfrentó a esa realidad sin suavizantes. A los 50 comprendiste que mirarte sin anestesia no es castigo, es inicio. Que solo cuando se van las distracciones puedes ver qué partes de tu vida estaban sostenidas con alfileres. La ausencia se volvió una maestra incómoda que te mostró lo que evitabas nombrar. Descubriste cuánto dependías de la mirada ajena para sentirte válida. Cómo tu humor subía y bajaba según te buscaran o no. La ausencia te reveló esa dependencia con una claridad que dolía, pero también liberaba. Hubo noches en que quisiste volver a la vieja anestesia, a cualquier presencia que tapara el eco, pero algo en ti ya no aceptaba calmantes emocionales. Empezaste a quedarte contigo aunque temblaras. La ausencia te obligó a hacerte preguntas que evitabas. ¿Quién soy sin ese vínculo? ¿Qué quiero de verdad? ¿Qué parte de mí estaba dormida? Preguntas que no caben en conversaciones superficiales. A los 50 entendiste que el vacío no siempre es enemigo. A veces es espacio para sembrar, que el silencio no es castigo, es lenguaje que no sabías escuchar. Mirarte sin anestesia significó reconocer errores sin convertirlos en condena. Aceptar que te quedaste donde no te cuidaban, que callaste lo que dolía, que confundiste amor con miedo. La ausencia te mostró tus heridas y también tus recursos. Viste que seguías de pie, que podías respirar sin ese apoyo, que tu vida no se derrumbaba como temías. Aprendiste a sentarte con tu tristeza sin huir, a permitirte llorar sin buscar culpables, a entender que el dolor también es una forma de verdad. A los 50 comprendiste que la anestesia te mantenía dormida, que la ausencia te despertó a un presente más honesto, aunque menos cómodo. Descubriste partes de ti que nunca habían tenido espacio. Gustos propios, deseos pequeños, silencios necesarios. La ausencia se convirtió en un cuarto donde empezaste a ordenarte.
Mirarte sin anestesia te enseñó a diferenciar entre necesidad y amor, entre costumbre y elección, entre miedo a estar sola y deseo de estar acompañada. Hubo momentos de vértigo, claro. Verse sin filtros no es un paseo amable, pero también hubo una sensación nueva de autenticidad, como si por fin te conocieras sin intermediarios. A los 50 entendiste que nadie puede mirarte de verdad si tú no te miras primero, que la ausencia del otro te regaló presencia contigo. Aprendiste que no necesitas anestesiarte para sobrevivir a tus emociones, que puedes atravesarlas y salir más clara del otro lado. La ausencia te quitó distracciones y te devolvió profundidad. Te enseñó a no temerle al espejo interior y comprendiste por fin que mirarte sin anestesia no te destruyó, te reconstruyó. 7. Te están revelando tu valor real, el que no depende de ser elegida. Durante demasiados años creíste que tu valor tenía forma de respuesta ajena. Si te llamaban eras importante, si te elegían eras suficiente, si te buscaban existías con más fuerza. Aprendiste a mirarte a través de espejos prestados, a medir tu tamaño con reglas que no te pertenecían. Nadie te dijo que tu dignidad no necesita testigos, que tu esencia no se enciende con aplausos ni se apaga con silencios. Y así fuiste creciendo con una idea frágil de ti misma, como si fueras un cuadro que solo cobra sentido cuando alguien lo mira. Cuando alguien dejó de elegirte, sentiste que se derrumbaba algo más que una relación. Se movió el suelo donde habías apoyado tu identidad. Te preguntaste qué te faltaba, qué debías corregir, en qué te habías equivocado. Buscaste la falla en tu cuerpo, en tu carácter, en tu forma de amar, como si el desinterés ajeno fuera una prueba de tu insuficiencia. No sabías que ese pensamiento era una herencia antigua, un mandato silencioso que nos enseñó a las mujeres a dudar primero de nosotras. A los 50 empezaste a comprender que tu valor no se fabrica en la mirada de otro, que no aumenta cuando te dicen te quiero, ni disminuye cuando te dicen adiós. Descubriste que hay un centro en ti que no depende de ser escogida, un lugar íntimo donde sigues siendo digna aunque nadie lo reconozca. Y esa revelación fue incómoda al principio, porque te obligó a soltar un idioma que habías hablado toda la vida. ¿Recuerdas cuántas veces te acomodaste para ser elegible? ¿Cómo moderaste tu risa? ¿Cómo suavizaste tus opiniones? ¿Cómo escondiste tus necesidades para no parecer demasiado? Te entrenaron para ser opción agradable, no para ser verdad. Y confundiste amor con aprobación, pertenencia con mérito, presencia con validación. Cuando dejaron de elegirte, te enfrentaste a un espejo sin filtros. Al principio te miraste con los ojos antiguos, esos que buscan defectos para explicar el abandono. Pero poco a poco apareció otra mirada más justa, una que te preguntó por primera vez quién eras sin ese vínculo, sin ese papel, sin ese aplauso. Y empezaste a descubrir un valor que no necesitaba traducción. A los 50 entendiste que ser elegida no te define lo que eliges tú cada mañana, que tu dignidad no se somete a votación emocional, que no tienes que competir por un lugar donde te piden ser menos para caber. Esa comprensión te desarmó y te reconstruyó al mismo tiempo. Te enseñaron a pensar que el amor es un examen y que reprobarlo te deja sin identidad. Por eso cada rechazo te dolía como una sentencia. Nadie te explicó que a veces no ser elegida es un acto de protección, que algunos no te alejan de mesas donde te iban a servir migajas. A los 50 miraste tu historia y viste cuántas veces te mediste con balanzas equivocadas, cómo entregaste pedazos de ti para ganar permanencias frágiles, cómo confundiste la intensidad de la necesidad ajena con el reconocimiento de tu esencia.
Descubriste que tu valor real no se negocia en conversaciones que te encogen, que no se construye demostrando, sino siendo, que no se pierde cuando alguien se va porque nunca estuvo en sus manos. Cuando dejaron de elegirte, te devolvieron la tarea más importante, elegirte tú. Aprender a mirarte sin pedir permiso, a nombrarte sin subtítulos, a sostenerte sin aplausos. Y esa tarea, aunque difícil, empezó a liberarte de una dependencia invisible. A los 50 comprendiste que tu valor no es una joya que otros te entregan, es una raíz que te sostiene incluso en invierno, que puedes estar sola y seguir siendo completa, que puedes ser ignorada y seguir siendo luz. Te diste cuenta de que muchas veces no te rechazaron a ti, rechazaron tus límites, tu verdad, tu nueva manera de estar en el mundo. Y eso no habla de tu falta, habla de su incapacidad. Aprendiste que no necesitas ser preferida para ser válida, que el amor que te conviene no te hace competir, te reconoce sin pruebas, que la mirada correcta no te pesa, te aligera. A los 50 supiste que tu valor real no se escribe con mensajes recibidos, con invitaciones aceptadas, con promesas cumplidas por otros. Se escribe con la forma en que te tratas cuando nadie mira. Descubriste que no eres un premio que se gana, sino un universo que se encuentra, que no necesitas convencer a nadie de tu importancia para vivirla. Cuando dejaron de elegirte, te mostraron un valor que siempre estuvo allí, esperando que dejaras de buscarlo afuera. Y comprendiste que la mayor traición no era que otros no te eligieran, sino que tú dejaras de hacerlo. A los 50, entendiste que tu dignidad no es un traje que te ponen, es una piel que te pertenece, que tu esencia no necesita micrófonos, que tu existencia no es debate. Y entendiste por fin que te están revelando tu valor real, el que no depende de ser elegida, sino de no volver a abandonarte. 8. Te están mostrando qué parte de ti estabas negociando. Hay un momento incómodo en toda despedida en que descubres que no solo perdiste a alguien, sino que te habías ido perdiendo tú mucho antes. Cuando el vínculo se rompe, queda al descubierto un inventario silencioso. Todo lo que cediste, todo lo que callaste, todo lo que fuiste negociando para que la historia no se cayera. Y duele reconocer que muchas veces no estabas defendiendo el amor, estabas defendiendo una ilusión a costa de ti misma. Durante años creíste que negociar partes de ti era madurez, que adaptarte era sinónimo de crecer, que ceder era una prueba de entrega. Nadie te explicó que hay sesiones que no construyen puentes, construyen jaulas. Fuiste entregando pequeños trozos de tu esencia como quien paga peajes emocionales para seguir siendo aceptada. ¿Recuerdas cuántas veces bajaste el volumen de tu voz para no incomodar? ¿Cómo suavizaste tus opiniones para no parecer difícil? ¿Cómo dejaste de pedir lo que necesitabas para no parecer exigente? Cada una de esas renuncias parecía pequeña, casi inofensiva, pero juntas fueron dibujando una versión de ti cada vez más estrecha. Cuando alguien se va, te muestra el mapa de esas negociaciones. Ves con claridad los lugares donde dijiste «está bien» cuando no lo estaba, donde sonreíste cuando dolía, donde te convenciste de que el amor exigía sacrificar tu calma. Y esa verdad no viene para castigarte, viene para despertarte. A los 50 entendiste que no todo es negociable, que tu dignidad no es moneda de cambio, que tu paz no es un precio, que tu esencia no se alquila para sostener compañías. Descubriste que muchas de tus tristezas no venían del desamor, sino de la traición silenciosa hacia ti. Te enseñaron a negociar para ser querida, a ceder para no perder, a acomodarte para no quedarte sola, y así fuiste aprendiendo un idioma que te alejaba de tu propio centro. Cuando el vínculo se rompió, apareció la pregunta que habías evitado. ¿Qué parte de mí
estaba vendiendo para que esto funcionara. Y la respuesta fue más profunda de lo que esperabas. Habías negociado tu tiempo, tu descanso, tu forma de amar, tu manera de sentir. Habías aceptado menos de lo que necesitabas para no enfrentar el vacío. Y lo llamaste paciencia para no llamarlo renuncia. A los 50 comprendiste que el amor que te conviene no te pide descuentos, no te exige rebajas emocionales, no te obliga a elegir entre ser tú o ser amada. Te diste cuenta de que muchas de tus angustias nacían de ese comercio interno. Dar más de lo que recibías, explicar más de lo que te escuchaban, sostener más de lo que te sostenían. Cuando alguien se va, te muestra la factura de esas negociaciones, y aunque al principio asusta, con el tiempo se vuelve un acto de verdad. Aprendiste que negociar no es siempre un acto de generosidad. A veces es miedo disfrazado de amor. Temor a perder, a empezar de nuevo, a enfrentar la soledad. A los 50 entendiste que hay acuerdos que te achican, que no todo lo que mantiene un vínculo merece ser mantenido, que tu alma no está en oferta. Miraste hacia atrás y viste cómo fuiste cediendo territorio interior, cómo aceptaste silencios que te dolían, ausencias que te confundían, palabras que te herían, y te perdonaste por no haber sabido hacerlo distinto. Descubriste que lo que se rompe no es el amor cuando dejas de negociar. Se rompe la comodidad de quien se beneficiaba de tus concesiones. A los 50 comprendiste que tu paz no es un punto a discutir, que tu respeto no se somete a votación, que tu verdad no se adapta para encajar. Te están mostrando qué parte de ti estabas negociando para que no vuelvas a hacerlo, para que aprendas a amar sin perderte, a compartir sin vaciarte, a quedarte sin traicionarte. Entendiste que el amor real no te pide amputaciones emocionales, no te exige traducirte para ser entendida, no te cobra por existir. Y comprendiste por fin que cuando dejas de negociar tu esencia, empiezas a vivir de verdad. 9. Si se van cuando estás sanando, es porque amaban tu herida. Hay personas que no se enamoran de tu luz, sino de tu grieta. Se sienten cómodas con la versión de ti que duda, que necesita, que teme quedarse sola. Mientras estabas rota, encajabas en un lugar que no exigía crecimiento. Pero el día que comenzaste a sanar, algo en el vínculo empezó a tambalearse, y no porque te volvieras peor, sino porque te volviste más libre. Durante años creíste que te amaban por lo que eras, sin notar que te querían por lo que tolerabas. Tu tristeza era un idioma que sabían manejar, tu inseguridad un territorio donde podían reinar, tu miedo una puerta siempre abierta, y cuando empezaste a curarte, dejaste de ser cómoda. Sanar cambia el equilibrio de las relaciones. La mujer que empieza a ponerse límites ya no es la misma que pedía permiso para todo. La que aprende a decir no deja de ser predecible. La que se mira con respeto ya no acepta migajas. Y eso asusta a quien solo sabía amarte desde arriba. ¿Recuerdas cómo algunos se incomodaron con tu proceso? Te dijeron que estabas rara, que habías cambiado, que ya no eras como antes. Y tenían razón, ya no eras la que se rompía para que ellos estuvieran enteros. Hay vínculos que se construyen alrededor de tu herida. Personas que se sienten necesarias mientras tú estás perdida, que encuentran un lugar cuando tú no sabes quién eres. No aman tu esencia, aman el rol que ocupan en tu dolor. Cuando empezaste a sanar, dejaste de pedir salvadores, y quien te necesitaba dependiente se quedó sin guión. No te dejaron por falta de amor, te dejaron por falta de control. A los 50 comprendiste que el amor verdadero no huye de tu curación, no se asusta cuando te haces fuerte, no se ofende cuando te eliges. Quien se va cuando te sanas nunca amó tu centro, amó tu carencia. Tu herida era un idioma fácil para algunos. Les permitía ser importantes sin ser responsables.
protagonistas sin dar reciprocidad. Tu proceso de sanación los obligó a mirarse y prefirieron irse. Sanar no te volvió dura, te volvió clara, no te alejó del amor, te alejó de la manipulación. Y eso incomodó a quienes te preferían en sombras. ¿Recuerdas el momento en que empezaste a hablar distinto, a necesitar distinto, a esperar distinto? Ese día algunas manos se soltaron solas porque ya no sabían cómo quererte sin tu dolor. A los 50 entendiste que hay personas que aman ser el remedio, no la compañía, que se sienten grandes frente a tu fragilidad y pequeñas frente a tu autonomía. Sanar te quitó la culpa de no ser suficiente y a algunos les quitó el lugar de jueces. Por eso se alejaron, no soportaron la mujer que ya no se disculpa por existir. Tu herida era un pacto silencioso. Mientras tú te sintieras menos, ellos podían sentirse más. Tu sanación rompió ese acuerdo injusto. Comprendiste que quien te ama de verdad celebra tu crecimiento, aunque cambie la relación. No te pide volver al dolor para sentirse cómodo. A los 50 supiste que perder a quienes amaban tu herida es ganarte a ti entera, que su partida no fue abandono, fue coherencia con su incapacidad. Sanar te hizo visible y algunos solo sabían quererte invisible. Hoy sabes que el amor sano no necesita tu fragilidad para existir, que no se alimenta de tus miedos, sino de tu verdad. Y entendiste por fin que si se van cuando estás sanando, nunca amaron tu alma, amaban tu herida. 10. Cuando te sueltan, te devuelven a ti. Al principio lo sentiste como caída, como si al soltarte te hubieran arrancado un suelo que creías firme. Te repetiste que te habían dejado, que te habían quitado algo, que tu mundo se hacía más pequeño. Nadie te explicó que a veces, cuando alguien te suelta, no te está despojando, te está devolviendo. Te devuelve a un territorio que habías abandonado sin darte cuenta. Tú misma. Durante años viviste atada a hilos invisibles, opiniones ajenas, expectativas, rutinas que no. Elegiste del todo. Te sostuviste en manos que no siempre sabían cuidarte y confundiste ese sostén con hogar. Por eso cuando te soltaron, te pareció quedarte en el aire. No sabías que debajo de ese vértigo estaba tu propio suelo esperándote. ¿Recuerdas cuántas veces te moldeaste para que no te soltaran? ¿Cómo adaptaste tus sueños, tus tiempos, tu forma de amar? Creíste que si te aferrabas lo suficiente, la historia se salvaría. Y no viste que, mientras te sostenías de otros, te soltabas de ti. Cuando te soltaron, se cayó una estructura entera de dependencias. Ya no había a quien agradar, a quien convencer, a quien esperar. El vacío se llenó de preguntas nuevas. ¿Qué quiero yo? ¿Qué necesito yo? ¿Quién soy sin ese vínculo? A los 50 comprendiste que ser soltada no siempre es rechazo. A veces es la única forma de volver a caminar con tus propios pasos, que nadie puede devolverte lo que tú dejaste en manos ajenas. Te asustó descubrir cuánto te habías olvidado, cómo tu voz se había vuelto eco, cómo tus deseos se habían vuelto negociables. Y al mismo tiempo, sentiste un alivio extraño, como quien deja de cargar un peso antiguo. Cuando te soltaron, también te liberaron de un papel que ya no te cabía. Dejaste de ser la que espera, la que justifica, la que sostiene sola. Y apareció una mujer que no conocías del todo. ¿Recuerdas el primer día sin ese vínculo como un territorio desconocido? Silencios largos, costumbres rotas, una identidad que pedía ser reescrita. No sabías que ese desorden era semilla. A los 50 entendiste que algunas manos te sostenían para no soltarse ellas, que algunos vínculos te usaban como ancla de sus propios miedos, y al irse te quitaron una responsabilidad que no era tuya. Te soltaron y te obligaron a mirarte sin intermediarios, a decidir sin pedir permiso.
a construir una vida donde tu nombre estuviera primero en la lista. Descubriste que no te faltaba nada esencial cuando se fueron, que lo esencial siempre fuiste tú, aunque lo hubieras olvidado. Cuando te soltaron, dejaste de vivir de prestado, de amar con miedo, de hablar con cuidado, de soñar en voz baja. A los 50 comprendiste que nadie puede quitarte lo que te pertenece, que si algo se va es porque nunca fue tuyo de verdad. Te soltaron y te devolvieron la posibilidad de elegir de nuevo, sin guiones viejos, sin promesas ajenas, sin deudas emocionales. El dolor inicial se transformó en espacio, y ese espacio se volvió camino. Recuerdas cómo pensaste que no podrías sola, y cómo un día descubriste que ya estabas caminando sin darte cuenta. A los 50 supiste que ser soltada es a veces la forma más honesta de ser amada por la vida, que hay libertades que llegan disfrazadas de adiós. Te soltaron y te devolvieron tu centro, tu tiempo, tu respiración, y entendiste por fin que cuando te sueltan, no te pierden, te regresan a ti. 11. La traición más grande no fue que se fueran, fue que tú te quedaras sin ti. Durante mucho tiempo creíste que la traición tenía un solo rostro, el del otro que se aleja, el del amor que se enfría, el de la promesa que no se cumple. Señalaste afuera buscando culpables, sin notar que la herida más honda no venía de la partida ajena, sino de tu propia ausencia. Te quedaste donde te dolía, te quedaste donde no te cuidaban, te quedaste donde ya no eras tú, y esa fue la traición silenciosa que casi nadie nombra. Te enseñaron a vigilar el abandono de otros, no el tuyo, a temer que se fueran, no a temer irte de ti misma. Por eso aguantaste tanto, por eso confundiste amor con resistencia, porque nadie te dijo que quedarte sin ti era la pérdida más grande. ¿Recuerdas cuántas veces te silenciaste para no incomodar? ¿Cómo aprendiste a tragar verdades para no romper vínculos? ¿Cómo te volviste experta en sostener historias que te iban apagando la voz? No, fue el otro quien te quitó partes de ti. Fuiste tú quien las entregó por miedo. La traición más grande ocurrió cada vez que te dijiste no es para tanto, mientras algo te rompía por dentro. Cada vez que pediste perdón por sentir, cada vez que aceptaste menos de lo que necesitabas para no quedarte sola. A los 50 entendiste que nadie puede abandonarte tanto como tú misma, que el verdadero peligro no es que se vayan, sino que te acostumbres a no escucharte. Te dolió descubrir cuánto te habías postergado, cuántos sueños guardaste, cuántas intuiciones ignoraste, cuántas alertas del cuerpo desoíste. No por maldad, sino por miedo a perder amor. ¿Recuerdas el día en que te miraste y no te reconociste del todo? La mujer que sonreía ya no coincidía con la que sentía, y comprendiste que esa fractura no la había causado un adiós, sino años de quedarte donde no debías. La traición fue cada vez que elegiste la paz ajena por encima de la tuya. Cada vez que te convenciste de que tus necesidades eran exageradas, cada vez que te achicaste para que otro se sintiera grande. A los 50 supiste que el amor que te enseñaron tenía un veneno dulce. Te pedía renunciar a ti para conservarlo. Y tú obedeciste sin saber el precio. Te quedaste sin ti cuando confundiste comprensión con sumisión, cuando llamaste paciencia a tu agotamiento, cuando defendiste vínculos que no te defendían. Nadie te traicionó tanto como esa voz interna que te pedía aguantar un poco más. Esa que te decía, ya cambiará, no seas difícil, agradece lo que hay. A los 50 comprendiste que el abandono del otro solo expuso el tuyo, que el adiós ajeno fue un espejo donde viste tu propia ausencia. Te dolió reconocerlo, pero también te liberó, porque lo que se ve se puede cambiar. La traición más grande fue creer que tu valor dependía de quedarte.
que tu dignidad se medía por resistir, que el amor era prueba de aguante. A los 50 entendiste que irte de donde te apagan no es traición, es lealtad a ti. Miraste atrás y viste cuántas veces te pediste menos para que otros estuvieran cómodos y te prometiste no volver a hacerlo. La herida del adiós sanó cuando reconociste tu parte, no para culparte, sino para despertarte. A los 50 supiste que nadie puede quitarte lo que tú no entregas, que tu primera responsabilidad es contigo, y entendiste por fin que la traición más grande no fue que se fueran, fue que tú te quedaras sin ti. 12. El dolor te revela lo que aún te falta sanar. Durante mucho tiempo quisiste que el dolor desapareciera rápido, como quien barre polvo debajo de la alfombra para no mirarlo. Te enseñaron a verlo como enemigo, como falla, como algo que debía ocultarse para no incomodar a nadie. Y sin embargo, el dolor no llegó a destruirte, llegó a hablarte. Cada vez que te dolió una ausencia, un rechazo, un silencio, se abrió una puerta hacia lugares de ti que habías dejado abandonados. Al principio interpretaste el dolor como castigo. Pensaste que si te dolía era porque algo en ti estaba mal, porque no había sido suficiente, porque no supiste amar correctamente. Nadie te dijo que el dolor no siempre es señal de derrota. A veces es una brújula que señala heridas antiguas que aún no encuentran nombre. ¿Recuerdas cuántas veces intentaste anestesiarlo? Con distracciones, con ocupaciones, con nuevas compañías que taparan el eco. Te movías para no sentir, hablabas para no escucharte, corrías para no mirarte. No sabías que cada vez que huías del dolor, también huías de tu propia sanación. A los 50 empezaste a entender que el dolor es un mensajero severo, pero honesto. No te habla para humillarte, te habla para despertarte. Te muestra dónde te traicionaste, dónde permitiste lo que te lastimaba, dónde repetiste patrones que juraste no repetir. El dolor te reveló tus puntos frágiles, esos lugares donde aún esperas amor de quien no sabe darlo. Te mostró la niña que sigue pidiendo aprobación, la mujer que teme quedarse sola, el corazón que aún confunde intensidad con cuidado. Durante años creíste que sanar era dejar de sentir y aprendiste a disfrazar el dolor con sonrisas correctas, con frases maduras, con una fortaleza que no siempre era real. No sabías que sanar es atravesar, no esconder. A los 50 comprendiste que el dolor no te hace débil, te hace consciente, que cada punzada es una pregunta. ¿Qué parte de mí necesita atención? ¿Qué límite aún no aprendí a poner? ¿Qué amor sigo mendigando? ¿Recuerdas cómo te dolían las mismas historias con distintos nombres? Y empezaste a sospechar que el problema no eran solo los otros, sino lugares tuyos que seguían pidiendo reparación. El dolor te obligó a detenerte, a escuchar tu cuerpo cuando se encogía, a atender tu pecho cuando se apretaba, a respetar tu intuición cuando gritaba. Se convirtió en un idioma que aprendiste a descifrar. A los 50 entendiste que no hay atajos para sanar, que no se cura lo que no se nombra, que no se cierra lo que no se mira de frente. El dolor te mostró tus lealtades invisibles a mandatos familiares, a ideas antiguas del amor, a miedos que no eran tuyos. Te reveló cuánto de tu presente estaba atado a un pasado no resuelto. Aprendiste que cada duelo trae una lección envuelta en lágrimas, que cada herida tiene una raíz que necesita luz, que el sufrimiento no es destino, es tránsito. A los 50 comprendiste que el dolor no viene a quedarse, viene a enseñarte a irte de donde no te cuidan, a elegir mejor, a amarte distinto, a no repetir. ¿Recuerdas el día en que dejaste de pelear con él y empezaste a escucharlo? Y algo se suavizó por dentro, como si al fin hablaran el mismo idioma.
El dolor te mostró que aún te faltaba aprender a decir no sin culpa, a pedir sin miedo, a irte sin sentirte mala. A los 50 entendiste que no todo lo que duele es malo y no todo lo que calma es bueno. Que a veces la paz inmediata es evasión y la incomodidad es crecimiento. Aprendiste a sentarte con tu tristeza sin convertirla en condena, a permitirte llorar sin sentirte menos, a comprender que sanar no es borrar, es integrar. El dolor te reveló tu fuerza real, esa que no grita, que no presume, que simplemente sigue. Y entendiste por fin que el dolor no te persigue para castigarte, te visita para enseñarte a volver a ti. 13. Ya no cabes en esa versión de mujer que se conforma. Hubo un tiempo en que cabías en lugares pequeños sin protestar, en relaciones a medias, en conversaciones tibias, en sueños prestados. Te acomodabas como quien dobla el cuerpo para entrar por una puerta estrecha, creyendo que esa incomodidad era parte natural de la vida. Nadie te dijo que el malestar no era prueba de amor, sino señal de que estabas viviendo en un traje que ya no era de tu talla. A los 50 empezaste a sentir algo distinto, una incomodidad nueva que no se parecía a las de antes. No era el dolor de perder, era el dolor de quedarte donde ya no te reconocías. Descubriste que no te habías vuelto difícil, te habías vuelto honesta, que no te habías vuelto exigente, te habías vuelto consciente de lo que mereces. Durante años te conformaste porque te enseñaron que la gratitud consiste en aceptar lo que hay, que pedir más era ser egoísta, que desear distinto era ingratitud. Y así aprendiste a agradecer migajas, a celebrar mínimos, a justificar ausencias. Te volviste experta en achicar tus expectativas para no incomodar a nadie. Pero llegó un día en que esa versión obediente empezó a quedarte apretada. Tus silencios comenzaron a doler más que los conflictos. Tus renuncias pesaron más que tus miedos. Comprendiste que no era el mundo el que se había vuelto estrecho, eras tú la que había crecido. Ya no cabes en la mujer que callaba para no perder, en la que esperaba para no molestar, en la que prefería la compañía equivocada antes que su propia verdad. Esa versión te sostuvo cuando no sabías hacerlo distinto, pero hoy te asfixia. ¿Recuerdas cómo antes aceptabas explicaciones a medias, cariños intermitentes, presencias distraídas, y te repetías que así era el amor adulto, que así eran las relaciones reales? No sabías que estabas confundiendo costumbre con destino. A los 50 entendiste que conformarse no es paz, es resignación maquillada, que la tranquilidad verdadera no te encoge, te expande, que el amor que te conviene no te pide ser menos para quedarse. Empezaste a notar que ya no podías fingir entusiasmo donde no había alegría, ni interés donde solo había rutina. Tu cuerpo te delataba, tu intuición te hablaba más fuerte, tu alma se negaba a seguir representando un papel viejo. Ya no cabes en la mujer que pedía disculpas por sentir, en la que explicaba demasiado para ser comprendida, en la que negociaba lo esencial para conservar lo accesorio. A los 50 comprendiste que crecer también es dejar de encajar, que algunas puertas se vuelven pequeñas cuando tu dignidad se estira, que no estás perdiendo lugares, estás ganando tamaño. ¿Recuerdas la primera vez que dijiste, esto no me alcanza, sin sentirte culpable? Ese día temblaste, pero también respiraste más hondo, y supiste que no había regreso a la antigua versión. Ya no cabes en la mujer que creía que el amor se mendiga, en la que pensaba que el respeto se gana con sacrificio, en la que llamaba paciencia a su agotamiento. A los 50 entendiste que conformarse es una forma silenciosa de desaparecer, que aceptar menos de lo que necesitas es irte de ti poco a poco.
Empezaste a elegir distinto, a hablar distinto, a quedarte solo donde tu corazón podía sentarse sin encogerse. Y algunos no entendieron tu cambio, porque estaban acostumbrados a tu antigua medida. Ya no cabes en la mujer que temía al qué dirán, en la que vivía para sostener imágenes, en la que confundía amor con permanencia. A los 50 comprendiste que no eres difícil, eres profunda, que no eres exigente, eres clara, que no estás pidiendo demasiado, estás dejando de aceptar demasiado poco. Miraste tu vida y viste cuántos espacios se habían vuelto estrechos. Amistades sin reciprocidad, amores sin cuidado, rutinas sin alma. Y decidiste no seguir doblándote para entrar. Ya no cabes en esa versión porque aprendiste a honrarte, porque tu soledad dejó de asustarte, porque entendiste que tu paz vale más que cualquier compañía y comprendiste por fin que no estás perdiendo tu lugar en el mundo. Estás encontrando tu tamaño real. 14. No te están perdiendo, te están liberando. Al principio lo viviste como derrota, sentiste que alguien se llevaba un pedazo de tu historia, que te quitaban un futuro imaginado, que el mundo se volvía más pequeño sin esa presencia. Dijiste, me están perdiendo, con la voz rota como quien mira alejarse un barco desde el muelle. Nadie te explicó que a veces lo que parece pérdida es una puerta abierta, que lo que se va no siempre se lleva algo tuyo, sino lo que ya no te pertenecía. Durante mucho tiempo confundiste amor con encierro dulce. Creíste que pertenecer era atarte, que cuidar era aguantar, que quedarse era prueba de lealtad. Y así fuiste construyendo jaulas con nombre de hogar. Cuando alguien se alejó, sentiste que te quitaban seguridad, sin ver que también te estaban quitando límites invisibles. A los 50 empezaste a entender que hay libertades que llegan disfrazadas de adiós, que no todo lo que se rompe te rompe, que no todo lo que se va te vacía. Algunas partidas son llaves que no sabías que necesitabas. Recuerdas cómo te aferrabas a historias que ya no tenían pulso, cómo defendías vínculos que te dejaban cansada. Te repetías que el amor era luchar, que soltar era rendirse. No sabías que soltar también es una forma de coraje. No te están perdiendo. Te están liberando de expectativas que no eran tuyas, de papeles que no elegiste, de promesas que solo existían en tu cabeza. Te están devolviendo un tiempo que habías hipotecado para sostener a otros. A los 50 comprendiste que algunas personas se van porque ya cumplieron su capítulo. No para castigarte, sino para que puedas escribir otro. Que el amor no siempre termina por falta, a veces termina por destino. Te dolió creer que te quedabas sola, pero con los días descubriste que te quedabas contigo, y esa compañía, que antes te asustaba, empezó a tener sabor de hogar. No te están perdiendo, te están quitando el peso de demostrar tu valor a diario. Te están sacando de una mesa donde siempre servías más de lo que comías. ¿Recuerdas cómo temías el vacío que dejarían? Y cómo ese vacío se fue llenando de una paz inesperada, de decisiones propias, de mañanas sin explicaciones. A los 50 entendiste que la libertad no siempre llega con fiesta, a veces llega con lágrimas, que hay jaulas cómodas y alas incómodas. No te están perdiendo, te están liberando de la versión de ti que pedía permiso para existir, de la mujer que medía sus palabras, que recortaba sus sueños, que administraba su alegría. Te liberan de un guión que ya no te cabía, de un amor que te pedía menos de lo que eres, de un lugar donde tu luz molestaba. A los 50 comprendiste que no todo adiós es fracaso, que algunas despedidas son actos de amor del destino, no de las personas. Te dolió, sí. La libertad casi siempre duele al principio, pero también te enseñó a respirar sin miedo.
No te están perdiendo, te están sacando de un sitio donde tu alma vivía de puntillas. ¿Recuerdas el día en que dejaste de ver la partida como condena y empezaste a verla como movimiento? Ese día algo se ordenó dentro de ti. A los 50 entendiste que no necesitas que te retengan para sentirte valiosa, que tu vida no se define por quien se queda, sino por quien te conviertes. Te liberan para que vuelvas a soñar sin pedir permiso, para que ames sin negociar tu esencia, para que camines sin cadenas de gratitud obligatoria. No te están perdiendo, te están devolviendo tu centro, tu ritmo, tu nombre completo. Y comprendiste por fin que lo que hoy parece ausencia, mañana tendrá forma de libertad. 15. El amor correcto no huye cuando te conviertes en tu mejor versión. Durante mucho tiempo creíste que para ser amada debías suavizarte, hacerte más pequeña, menos intensa, menos clara. Pensaste que el amor se conservaba escondiendo filos, limando verdades, disimulando luz. Y cuando alguien se fue justo en el momento en que empezabas a florecer, lo interpretaste como una prueba de que ser tú no era suficiente. Nadie te dijo que el amor correcto no se asusta con tu crecimiento, se alegra de él. A los 50 empezaste a entender que hay amores que no huyen de tu mejor versión, huyen de su incapacidad para acompañarla, que no te dejaron por volverte demasiado, sino por quedarse ellos demasiado poco. El amor que te conviene no compite con tu luz, no se incomoda con tu voz, no se siente amenazado por tu autonomía. ¿Recuerdas cómo, sin darte cuenta, fuiste regulando tu brillo para no deslumbrar a nadie? ¿Cómo moderaste tus sueños para no parecer ambiciosa? ¿Cómo bajaste el volumen de tus ideas para no parecer complicada? Creíste que ese era el precio de ser querida y pagaste con pedazos de ti. El amor correcto no te pide traducciones, no te exige subtítulos, no te mira como un problema a resolver, sino como un universo a descubrir. Cuando alguien se va porque cambiaste, no está rechazando tu esencia, está confesando sus límites. A los 50 comprendiste que el amor verdadero no es un lugar donde te toleran, es un espacio donde te expandes, que no te pide volver al molde antiguo, te acompaña a inventar uno nuevo. Te dolió pensar que tu crecimiento rompía vínculos y tardaste en ver que lo que se rompía no era amor, era comodidad. El amor real no teme a la mujer que aprende a decir no, a la que se mira con respeto, a la que ya no mendiga. ¿Recuerdas cómo algunos te preferían insegura, dependiente, predecible? Y cómo se alejaron cuando empezaste a tener proyectos propios, límites claros, voz firme. Ese alejamiento no fue pérdida, fue revelación. A los 50 entendiste que el amor correcto no huye cuando te conviertes en tu mejor versión. Huye el amor equivocado, el que te quería pequeña para sentirse grande, el que necesitaba tu duda para sostener su ego. El amor que te conviene no te pregunta por qué cambiaste, te pregunta cómo puede acompañarte. No te pide explicaciones por tu libertad, te ofrece su mano para caminarla. Durante años creíste que ser mejor te dejaría sola y descubriste que lo que te deja sola es fingir ser menos para que otros no se sientan amenazados. A los 50 comprendiste que tu mejor versión no es un peligro para el amor, es un filtro. Aleja a quienes no saben amar y acerca a quienes sí. ¿Recuerdas el miedo a crecer demasiado, a volverte difícil, distinta, indomable? Y entendiste que ese miedo no era tuyo, era de un mundo que prefiere mujeres manejables. El amor correcto no huye de tu independencia, no se ofende con tu claridad, no te pide regresar a la jaula para quedarse. A los 50 supiste que mereces un amor que te vea entera, no por partes, que te elija despierta, no dormida, que te quiera real, no conveniente.
Comprendiste que tu mejor versión no es un obstáculo, es un destino, y que quien no puede amarla no te estaba amando a ti, amaba la idea que tenía de ti. El amor correcto celebra tu risa nueva, tus límites nuevos, tus sueños nuevos. No te pide disculpas por crecer. A los 50 entendiste que no tienes que retroceder para ser amada, que no debes apagarte para que alguien se quede. Y comprendiste por fin que el amor que te corresponde no huye cuando te conviertes en tu mejor versión. Llega cuando ya no aceptas menos. A los 50 entendiste algo que a los 20 parecía imposible. No todo lo que se va te quita. Muchas veces te devuelve. Las personas que se alejaron, las historias que se rompieron, los amores que no supieron quedarse, no fueron castigos del destino, fueron maestros incómodos que te obligaron a mirarte de frente. Creíste que te estaban vaciando la vida y en realidad te estaban despejando el camino para que cupieras completa. Lo que dolió no fue perderlos, fue encontrarte. Mirando atrás ya no ves fracasos, ves despertares. Cada adiós te enseñó algo que ninguna caricia habría podido explicarte. Aprendiste que el amor no se ruega, que la atención no se mendiga, que la paz no se negocia. Comprendiste que tu dignidad no es un premio que otros te entregan, es una raíz que te sostiene incluso cuando nadie aplaude. Y esa verdad, aunque llegó con lágrimas, te hizo más libre que cualquier promesa. Durante años creíste que la vida se medía por lo que lograbas conservar. Hoy sabes que también se mide por lo que te atreves a soltar. Soltaste culpas que no eran tuyas, expectativas que te asfixiaban, papeles que te quedaban pequeños, y en ese desprendimiento apareció una mujer más real, menos obediente, más fiel a su propia respiración. No te volviste fría, te volviste clara, no te volviste dura, te volviste honesta. La moraleja no es aprender a no amar, sino aprender a amarte primero. No es levantar muros, sino dejar de vivir de rodillas. Entendiste que el amor que te conviene no te pide descuento, no te exige traducciones, no te obliga a elegir entre ser tú o ser querida. El amor que te conviene te mira sin pedirte que te achiques, te acompaña sin pedirte que te calles, te abraza sin pedirte que te pierdas. Hoy sabes que nadie te dejó tarde. Todo ocurrió cuando tenía que ocurrir para que despertaras. Si se hubieran quedado un poco más, tal vez seguirías, dormida dentro de una vida que no era del todo tuya. Lo que parecía derrumbe era mudanza interior. Lo que parecía soledad era reencuentro. Aprendiste que no necesitas ser elegida para ser valiosa, que no necesitas ser buscada para ser importante, que no necesitas ser retenida para tener lugar en el mundo. Tu valor no vive en manos ajenas, y esa certeza te cambió la forma de caminar. La vida no te estaba quitando personas, te estaba quitando vendas. Te estaba mostrando cuánto habías aguantado, cuánto habías negociado, cuánto te habías callado. Y al verlo, ya no pudiste volver a la mujer de antes. No porque ella fuera débil, sino porque ya no te representaba. Hoy la moraleja es sencilla y profunda. Quien se va te enseña a quedarte contigo. Quien no te elige te enseña a elegirte. Quien no te cuida te enseña a cuidarte. No para endurecer tu corazón, sino para volverlo más sabio. A los 50 no se acaba la historia, se revela el sentido. Descubriste que la verdadera libertad no es que todos se queden, sino que tú no vuelvas a irte de ti para que alguien permanezca. Esa es la victoria silenciosa de una mujer que aprendió a mirarse sin miedo. Y si algo debes llevarte de todo este camino es esto: no te estaban perdiendo, te estaban despertando. No te estaban abandonando, te estaban desatando. No te estaban rompiendo, te estaban reconstruyendo con una forma más tuya. Que esta verdad te acompañe de ahora en adelante. No necesitas permiso para vivir, no necesitas aplausos para valer, no necesitas cadenas para amar.
Lo que se fue cumplió su misión. Lo que llega te encontrará de pie. Y la mujer que eres hoy ya no vuelve a traicionarse nunca más. Gracias por llegar hasta este punto del camino, mujer que me escuchas del otro lado. Tal vez mientras estas palabras avanzaban, reconociste pedazos de tu propia historia, silencios que guardaste, despedidas que te dolieron, despertares que todavía están ocurriendo dentro de ti. No estás sola en este viaje. Cada una de nosotras ha tenido que aprender, a veces con lágrimas, que el verdadero regreso siempre es hacia adentro. Ojalá te lleves de aquí una certeza sencilla. No necesitas volver a encogerte para ser amada. No tienes que pedir permiso para ocupar tu lugar en el mundo. Tu vida no comienza cuando alguien te elige, comienza cuando te eliges tú. Si este mensaje tocó tu corazón, quédate en este espacio para seguir caminando juntas. Suscríbete para no perder los próximos encuentros. Comparte este video con otra mujer que tal vez hoy necesita escucharlo y cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de ti está despertando en este momento? Gracias por tu tiempo, por tu sensibilidad, por tu valentía de mirarte. Que esta noche descanses en paz contigo, que mañana despiertes un poco más libre y que nunca vuelvas a pedir permiso para ser quien eres. Nos encontramos en el próximo mensaje.